Buenas tardes, hoy vamos a exponer sobre el cáncer de tiroides. Somos Dylan, Brenda y Karen. Nuestro contenido va a ser el protocolo de estudio del nódulo tiroideo, los tipos de cáncer de tiroides, diseminación linfática y el tratamiento quirúrgico. Primero vamos a pasar con el protocolo de estudio del nódulo tiroideo. Primero hay que entender que el nódulo tiroideo es una lesión diferenciable, esta del parénquima tiroidea, que es circundante mediante ya sea una ecografía o otra técnica de imagen. Primero vamos a pasar por el protocolo de estudio. Este mm, primero abarca la historia clínica para evaluar los factores de riesgo, ya sea como los antecedentes familiares del cáncer tiroideo, la exposición a radiación, síntomas o cambios en la voz, la exploración física como el tamaño, consistencia, movilidad, presencia de adenopatías o signos compresivos. Primero se solicita una TSH sérica como prueba inicial. Si esta es baja, se realiza una gamografía para evaluar si el nódulo es hipercaptante, benigno. En caso de que la TSH sea normal o elevada, se realiza una ecografía tiroidea. Esta se evalúa características sospechosas como márgenes irregulares, ecogenicidad, forma, anchura, microcalcificaciones y se clasifica según el sistema TIRATS, que lo vamos a ver más adelante. En esta pues se someten posteriormente a biopsia con aguja fina, cuyos resultados pues se van a interpretar con el sistema B de esta. Además, para decidir ya sea su manejo, la vigilancia de estos nódulos, ya sean benignos, la repetición de otra vez de la biopsia en casos no diagnósticos o cirugías que previamente vamos a ver. Y por último, la TAC o resonancia magnética, donde se reservan para la sospecha de invasión local o una compresión significativa. El uso de TIRATS se utiliza con evaluación de nódulos tiroideos mediante ecografía con los siguientes propósitos, como es la estratificación del riesgo de la malignidad, que clasifica los nódulos según sus características ecográficas, como la composición, márgenes, ecogenicidad, forma y la presencia de estas calcificaciones, además que asigna una categoría de riesgo de TIRATS 1 a TIRATS 5 o 6, indicando pues la probabilidad de que el nódulo sea maligno, además de ser una guía para realizar la biopsia, que se decide si un nódulo necesita una biopsia en función de su categoría de TIRATS y su tamaño. También los nódulos con menor riesgo son vigilados, mientras que el de mayor riesgo se someten a una evaluación citológica. Estos son unos ejemplos de cómo se ve el TIRATS del 1 al 5 y cómo pueden ver su seguimiento ya sea ecográfico o por punción. Por último, tenemos la punción de aspiración con aguja fina, la citología. Este es por medio del sistema BDESTA, que se utiliza en la interpretación de estos resultados obtenidos mediante las biopsias por aspiración con aguja fina, con los objetivos de estandarizar pues, la evaluación citológica, clasificar estos hallazgos en 6 categorías, cada uno con cierta probabilidad de una malignidad establecida, y también una guía para el manejo clínico, ya que esta define pues, los pasos a seguir según su categoría, como se puede observar en la tabla, un seguimiento en casos benignos, repetición de biopsia en resultados no diagnósticos o cirugía o pruebas moleculares en categorías sospechosas o malignas. Tenemos diferentes tipos de cáncer de tiroides. Estos los podemos dividir en diferenciados y no diferenciados. En cuanto al cáncer diferenciado, como su nombre lo dice, este va a estar derivado de epitelio diferenciado. Vamos a tener tanto papilar como folicular. En el papilar, este va a ser el tipo más frecuente de cáncer de tiroides. Generalmente se asocia en mujeres entre la segunda y tercera década. La clínica va a ser igual tanto para el papilar como el folicular. Como son de crecimiento lento, lo primero que se va a detectar es una tumoración tiroidea, un aumento de volumen. La extensión del papilar generalmente es de tipo linfática. Un factor de riesgo importante es la irradiación. Y en la anatomía patológica nosotros vamos a ver papilas. Estas papilas son grupos epiteliales que están centrados por un eje vascular. También vamos a ver células con núcleos grandes y claros con infusiones intranucleares. Y generalmente pueden aparecer también elementos foliculares. Si son muy abundantes, se puede considerar un tipo de variedad que es la papilar folicular. Y algo muy característico es que tienen cuerpos de hepsamoma, que son calcificaciones grano-arena. Estos no suelen invadir la cápsula y de todos los tipos de cáncer de tiroides, este es el que mejor pronóstico tiene. A diferencia del folicular, que es menos frecuente en un 15%, este se da en mujeres de una edad más avanzada, entre los 50 a 60 años,
La clínica, igualmente, una tumoración tiroidea por este crecimiento lento y la extensión generalmente suele ser hemática. Por lo tanto, vamos a tener más metástasis hacia pulmón, hueso y sistema nervioso central. El factor de riesgo más importante en este tipo de cáncer es el déficit de yodo, por eso va a ser más común en áreas que son con esta deficiencia. En la anatomía patológica vamos a ver un epitelio tiroideo con una invasión vascular. En el subtipo vamos a tener el de células de Hortle, que se va a asociar con un peor pronóstico, y este tipo de cáncer generalmente sí suele invadir la cápsula. El pronóstico es bueno, pero no tanto como el cáncer papilar. El cáncer medular está dado por células C o parafoliculares que son productoras de calcitonina. Este es el tercer tipo más frecuente de cáncer de tiroides. Generalmente aquí se asocia a metástasis hematógena a pulmón, hueso, hígado y suprarrenales. En un 80% va a ser esporádico en personas entre 60 a 70 años y en un 20% va a estar asociado con una mutación autosómica dominante en el protoncogen RET. También se puede asociar a tumores neuroendocrinos como MEN2A y MEN2B. Generalmente en estas personas con esta alteración genética se va a dar en una manera más temprana, entre 10 a 20 años, y estos suelen ser bilaterales. También así lo podemos diferenciar. Cuando es esporádico se da en personas de edad más avanzada y son unicéntricos, y cuando son genéticos se da de manera multicéntrica o bilateral. El pronóstico va a ser peor si se asocia con este tipo de tumores neuroendocrinos. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a ver como en la imagen células grandes que tienen citoplasma granular y un núcleo excéntrico. La inmunoperoxidasa va a ser positiva para calcitonina y también vamos a tener amiloide, porque pues vamos a ver estas células grandes, redondas y fusiformes que están rodeadas del amiloide rosa. El otro tipo de cáncer de tiroides que tenemos es el anaplásico. Este es el menos común, que se da en un 1% de todos los carcinomas tiroideos. Generalmente se da en mujeres de edad avanzada y este es de crecimiento muy rápido, con una gran capacidad de invasión local y de metástasis. Generalmente este tipo de cáncer es más frecuente que se diagnostique como metástasis óseas que como alguna tumoración tiroidea. El tratamiento aquí suele ser paliativo y por lo mismo de que tiene esta gran capacidad de invasión, el pronóstico es malo, con una supervivencia media de 6 meses. Nosotros en la anatomía patológica vamos a ver que es un tumor no encapsulado, indiferenciado, y va a haber abundante mitosis y atipias celulares. Generalmente va a predominar células gigantes multinucleares y en uso. Y en la tinción de inmunohistoquímica va a ser positivo para queratina y vimentina. Generalmente esto suele confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a la afectación linfática, cuando tenemos un cáncer de tiroides, los sitios comunes de metástasis en los nódulos suelen ser principalmente hacia el nivel 6, que son tanto los pretraqueales como paratraqueales. También suele afectar los nodos retrofaringios, supraclaviculares y mediastinales, pero estos se dan una diseminación más avanzada. Igual recordando que el carcinoma papilar es el que más asocia con esta afectación linfática más que hematógena, y no necesariamente tiene que seguir este orden de nivel 6 a retrofaringio, supraclavicular y mediastinal. Puede afectarse tanto de manera bilateral como multifocal. Para evaluar el compromiso ganglionar, nosotros también tenemos esta parte de la clasificación TNEM. En la parte de la N, para el carcinoma diferenciado de tiroides, nosotros podemos ver que cuando es una NX no es evaluable, N0 es en metástasis ganglionares, y cuando tenemos la N1 se puede subdividir en N1A y N1B. Esto es cuando ya hay una metástasis ganglionar. En N1A tenemos metástasis a nivel 6, que son pretraqueales, paratraqueales y prelaringios. Y a nivel 1B son más hacia lateral cervical, unido bilateral, contralateral, retrofaringio o mediastinales superiores. Bueno, hablando del tratamiento quirúrgico como tal, tenemos que ver lo que es la tiroidectomía. Entonces, la tiroidectomía va a ser la resección de cualquier segmento de la tiroides con un fin terapéutico. Las indicaciones que tenemos a grandes rasgos y generalmente son los nódulos tiroideos, pacientes con algún hipertiroidismo de difícil control, un bocio obstructivo o subesternal, cáncer diferenciado de tiroides, medular de tiroides, anaplásico de tiroides.
que ya los revisamos anteriormente, y el linfoma primario de tiroides. Además, algunos otros tipos de tumores que nos den metástasis a la tiroides. Y además de la tiroidectomía, vamos a tener también acompañado la linfadenectomía dependiendo de la afectación ganglionar que nosotros tengamos. Tenemos lo que nosotros describimos como linfadenectomía terapéutica, que es está indicada en pacientes que tengan cáncer medular, papilar o folicular de tiroides y que haya una evidencia clínica o radiológica de la linfadenopatía. Y en el caso de la linfadenectomía profiláctica, está indicada en pacientes que tengan cáncer medular, y vamos a hacer una resección del compartimento central, que sería el compartimento número 6, o también en pacientes con cáncer papilar con un tumor mayor a 3 centímetros o con una extensión extratiroidea. Esto para evitar el riesgo de recurrencia y para darle al paciente el mejor pronóstico. Hasta la que sigue, por favor. Hablando de la tiroidectomía, tenemos diferentes tipos de tiroidectomías. Está la ismosectomía, que es la resección únicamente del istmo; la hemitiroidectomía, que es la resección de una mitad de la tiroides, un lóbulo y una porción del istmo; y la tiroidectomía total, que es cuando retiramos propiamente todo el tejido glandular tiroideo. ¿De qué va a depender una de la otra? Pues del tipo de padecimiento por el que estemos quitando la tiroides y también de la extensión del propio padecimiento. Le das a la que sigue, por favor. Hablando propiamente de la técnica, a grandes rasgos, nosotros vamos a tener que hacer una incisión cervical anterior y que va a ser transversal, y es importante que esta tiene que coincidir con una de las líneas de Langer para mejorar el efecto estético. Le das a la siguiente. El tamaño y la distancia que nosotros tengamos de la incisión del manubrio external, pues va a depender del tamaño del cuello del paciente y del padecimiento que tengamos. Si tenemos un cuello largo, pues vamos a hacer una incisión más craneal para ligar más fácilmente el pedículo superior. Y si, por ejemplo, tenemos un bocio que está endotorácico o está subesternal, vamos a tener que hacer una incisión un poco más hacia abajo. Entonces, le das al que sigue, por favor. Ya una vez que nosotros abrimos las capas superficiales y expusimos hasta la fascia cervical superficial, es necesario al nivel de la fascia hacer una disección en línea media. Siempre vamos a tener que cuidar las estructuras importantes, en este caso las venas yugulares anteriores. En la imagen lo que estamos viendo es la musculatura infrayoidea, que también se va a tener que disecar para nosotros poder exponer el pedículo superior y el nervio laringeo superior. Pues ahora la que sigue. Como podemos ver en esas imágenes, la flecha nos habla de las glándulas paratiroides y los asteriscos del nervio laringeo recurrente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los nervios laringeos, tanto superior y recurrente, son nervios que nosotros tenemos que preservar para poder preservar tanto la fonación como el movimiento de deglución normal del paciente. Entonces, algo importante en este tipo de cirugías, pues es primero preservar los nervios, y segundo, una vez, como podemos ver en la tercera imagen, una vez que hemos quitado el tejido glandular, pues preservar las glándulas paratiroides. La que sigue, por favor. Y ahí estamos viendo ya una disección en la que ya no tenemos la glándula tiroides, nada más podemos ver marcadas con números el número de las glándulas paratiroides. ¿Sabes la que sigue? Y bueno, la disección radical de cuello se refiere a este procedimiento quirúrgico en el que retiramos las cadenas ganglionares cervicales del cuello. Esta no solo se utiliza en cánceres de tiroides, se utilizan en cánceres tanto de cabeza como cuello que tengan afectación ganglionar, y regularmente que también tengan una afectación locorregional importante. En el contexto de tiroides, pues ya platicamos un poquito de la diseminación linfática y cuáles son las indicaciones de esto. Entonces, en la disección radical de cuello propiamente es quitar las cadenas ganglionares del 1 al 5, y esta va a estar indicada en enfermedades ganglionares extensas y que haya un compromiso extracapsular. Y es importante que comprometa el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal accesorio. ¿Por qué? Porque son estructuras que también nos vamos a llevar a la hora de hacer una disección radical del cuello. En caso de pacientes que no tengan esta afectación ni del esternocleidomastoideo o de las otras estructuras que ya mencioné, podemos hacer
una disección propiamente ganglionar, nada más. Y eso es lo que llamaríamos como una disección radical modificada, preservando el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal accesorio. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y pues eso fue todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.